¿Qué tal, queridos hermanos? Un saludo para todos ustedes en el amor de Dios. Gracias por estar aquí, gracias por apoyarnos. Quiero hacer un comentario respetuoso a una pequeña porción de un tema que ha predicado el pastor Rubén Bullón. Él dice algo que a mí personalmente me inquieta, porque cuando lo dicen personas que tienen influencia, que tienen seguidores, que son líderes, que son pastores, o confirman o confunden. Así que es preocupante porque vivimos en una época donde se dicen muchas cosas y muchas de ellas se dicen con tal fuerza que para muchos pues es verdad. Y lo otro, si lo dice fulano de tal, si lo dice este predicador o aquel, pues seguramente es porque así es. Escuchen, por favor. Entonces, yo tengo amigos que no son cristianos, que no van a ninguna iglesia. Y por veces cuando hablo con ellos me dicen así: Rubén, es que y yo sé, uno tiene que mirar a Cristo, está bien. Pero antes de mirar a Cristo, las personas nos miran a nosotros. ¿Tiene lógica lo que estoy diciendo hasta ahora? La gente nos mira a nosotros. Y al mirarnos a nosotros, ¿es de ahí que van a querer mirar a Cristo? No. Pasa que no nos estamos dando cuenta de eso y estamos viviendo una vida, alguien usó la expresión fariseo, estamos viviendo una vida farisaica tan alienada a la realidad que en vez de atraernos gente a la fe, las estamos alejando de la fe. Estamos atrayendo a la fe solamente gente fanática y obsesionada por una perfección que no existe en la tierra. Esa historia de que habrá una generación que será perfecta en la tierra, no tiene base bíblica, no tiene fundamentación bíblica. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no cree en eso. Usted puede, pero el pastor fulano dice, el pastor fulano está equivocando. No, pastor, que usted nunca escuchó los sermones del pastor fulano. Y no voy a escuchar, no tengo tiempo que perder con sermones de personas que se dicen adventistas y no predican la doctrina adventista. ¿Se da cuenta de eso? Voy a compartirles unos pasajes bíblicos que nos dicen algo que creo que en la Biblia es muy recurrente, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Se lo dijo el Señor a Abraham, lo dijo el Señor de Noé, lo dijo el Señor de Job, lo dijo el Señor también de Enoc. Y recuerde, Enoc fue traspuesto, fue llevado al cielo por causa de que era un hombre perfecto. Entonces, hay perfección, Dios pide santidad a sus seguidores. Voy a leer unos textos de la Biblia que nos dicen que Dios espera de nosotros santidad, que es igual a perfección. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Leo ahora Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Esto no es más que perfección. Es la iglesia que el Señor espera cuando regrese a esta tierra. Es la que Él quiere perfeccionar para su venida. De otra manera, no podremos estar con el Señor por la eternidad. Romanos 12, 2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y
perfecta. Primera de los Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. En este proceso debemos llegar a esa santidad. Leo ahora en 2 de los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos y amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sofonías 2:3. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. El apóstol Pablo en Efesios 5:5 dice: ¿sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y en 1 Corintios 6, 9 y 10 nos dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Colosenses 3, 5 y 6. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Termino esta serie de textos con 1 de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por naturaleza, mis queridos hermanos y amigos, somos pecadores. Pero una cosa es ese pecado por hierro, por la naturaleza humana nuestra, y otra cosa es el pecado de rebeldía contra la ley de Dios. Los pasajes de la palabra de Dios que hemos leído nos dicen que sí hay santidad en la Biblia. La Biblia sí dice, Pastor Rubén Bullón, que debemos ser perfectos, que debemos ser santos delante de la presencia de Dios. Por supuesto que esto es un proceso al cual el Señor va llevando a sus hijos paso a paso. Y esto no lo logramos por nosotros mismos. Es el Señor a través de ese momento cuando nosotros abrimos la puerta del corazón. Me asalta una inquietud, mis hermanos. ¿Será que queremos parecernos a las iglesias caídas? ¿Será que nuestros líderes, al ver esos megatemplos llenos, añoran también algún día llegar a ese estado, a una iglesia colmada por multitudes? Yo quiero decirles lo siguiente: el mensaje de la Biblia y el mensaje que Dios le ha dado a la iglesia para presentar al mundo no es un mensaje que la multitud va a apetecer, porque este es un mensaje de compromiso, es un mensaje de santidad, es un mensaje donde debe haber una transformación del ser humano. No es lo mismo la iglesia de Dante Gebel o la iglesia de Cas Luna. Esta gente no les interesa la santidad de sus seguidores. No, ellos no les interesa predicarles lo que dice la Biblia. Así que por lo tanto no nos comparemos y no pensemos que como ellos podemos llegar a ser nosotros. No es así, mis hermanos. Y una cosa más, el Señor no viene por multitudes. El Señor viene por una iglesia que finalmente va a ser un grupo pequeño. Entonces no olvidemos que sí hay perfección. Si usted lee Apocalipsis 7 y 14 va a encontrar que cuando el Señor venga habrá un grupo sobre la tierra al que Él llama los 144,000. ¿Y cómo son? Son santos, son perfectos. En su boca no hay mentira. Mis hermanos queridos,
Debo decirles que nuestra lucha diaria es contra nuestra naturaleza pecaminosa. No podemos dejarnos llevar porque no se puede. No podemos ser perfectos, en nosotros no hay santidad. Si usted lee el espíritu de profecía con detenimiento, va a encontrar que allí sí claramente se presenta que para ser sellados debemos llegar a ser perfectos. ¿Saben que es lo mismo que dice el espíritu de profecía? En este libro, Joyas de los Testimonios, tomo 2, hay un capítulo titulado El sello de Dios. Si usted lo lee detenidamente, nadie será sellado de cualquier manera. Debe llegarse a un estado de perfección para ser sellados. Quiero leer una pequeña parte y les animo a leer todo el capítulo. Dice en la página 71. Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. ¿Qué es esto, mis queridos hermanos? Más claro no puede ser. Esto es santidad, es perfección. A eso el Señor quiere llevarnos. Esta no es una tarea imposible, mis amados. Esta es una tarea posible para todo aquel que se acerca al trono de la gracia. Para todo aquel que, como ya dije, le abre la puerta del corazón al Señor. El que comenzó la obra, la terminará. Permitámosle terminar esa obra en nosotros. Que Dios te bendiga.